Vino lo que se refiere a la parte de implementación de operación, la concientización, elevar la competencia, el entrenamiento, entre diferentes capacitaciones con evaluaciones, con exámenes, seguimiento, videos, y esa capacitación permanente, todos los materiales que dan a disposición de los mismos trabajadores. En caso de que perdieran el examen, les tocaba volver a presentar hasta que no pasaran el examen, no quedaban aprobados. Y así quedó dentro de sus, digamos, de sus plan carreras. Entonces, esto es lo que se hizo. Luego vino toda la parte de control operativo. Entonces, ya era el detalle donde había problemas o donde se necesitaba tener un documento escrito para que no se generara riesgos. Entonces, se elaboraron los procedimientos internos, que la recepción, que el despacho, que el marcado, que el almacenamiento. Entonces, todo eso se documentó. Y eso era también los insumos para las capacitaciones y entrenamiento en el puesto de trabajo. ¿Qué más siguió? La disposición. Entonces, obviamente, nos encontramos con una serie de productos que antes se habían mezclado con la basura, ahorita los separamos, los segregamos. Bueno, ¿ahorita qué hacemos con esto? Métodos de neutralización, métodos de envío, exportación. Esto es de las poquitas organizaciones hospitalarias, ¿ya?, que han invertido en algo tan básico como la disposición de los residuos, como las lámparas, por ejemplo, que está ahí, que está muy de moda en ciertas compañías. Eso es un proceso no de neutralización, sino de reducción de tamaño. Para no almacenar la bombillería así enterita, se trajeron los equipos de Chicago, ¿ya?, para reducir de tamaño, para luego o exportarlos, y si todo nos va bien, vamos a traer la máquina que se encarga del reciclaje del mercurio. Pero por ahora, nuestro proceso, mientras que tenemos las licencias y demás, tenemos la licencia de almacenamiento y la de exportación de los residuos mercuriales, ¿ya? Entonces, ahí está la parte de la compañía. En los procesos de preparación y respuesta a emergencia, se analizó los conceptos bajo muchos puntos de vista, bajo la emergencia generada por la misma hospital, y se planteó la inquietud de algo que ojalá el gobierno local lo piense. ¿Qué pasa si ocurre una emergencia química grande como pasó en 1994? 401 personas intoxicadas. ¿Cómo estamos preparados para esa emergencia, la atención y digamos, la protección del personal de salud ante ese paciente que está untado de un químico? Porque si viene intoxicado, está untado y puede también afectar al enfermero, a la camilla, ¿ya?, al mismo doctor. ¿Qué precauciones tenemos? En riesgo biológico se ha trabajado bastante, pero en riesgo químico es su actuación, que era la presentación de todos estos resultados a la gerencia, y esta parte del compromiso de la gerencia fue lo que hizo posible este programa en la institución, ¿ya? Porque él es el que empieza a preguntar, bueno, ¿y cómo vamos? ¿Qué va? ¿Qué se ha hecho? ¿Se sigue o no se sigue? ¿Cómo está el planteamiento? ¿Qué indicadores hay? ¿Hay que mejorar? ¿Qué necesita? Sin eso, olvídese, no se puede. Sin compromiso gerencial, no se puede. Bueno, este es más o menos lo que es. Esto es simplemente planteo, como fue, digamos, planteo de programa de actividades, un proyecto que se hizo aproximadamente entre 5 y 6 meses, ¿ya? Eso fue lo planeado, lo ejecutado, hubo pequeñas modificaciones normales en cualquier proceso de implementación. Sigamos y entramos a la sesión de preguntas. Ahorita sí te resuelvo la inquietud. Bueno, tengo la inquietud sobre todo en el tema de competencia. Sí. Ya que según lo que tú nos informas, el guiado y el manejo de los rongos, pues es de acuerdo a cada criterio. Es decir, manipulación con una cosa, disposición con otra. ¿Cómo se hace para que las personas tengan el dominio sobre estos conceptos? Bueno, de ahora también a plantear una situación que se está presentando y me da la oportunidad. ¿Qué también nos encontramos para incrementar el problema de competencia? Casi todas las compañías que se meten con riesgo químico le han dado de estas etiquetas. Todo el mundo la tiene. Y cuando hacen hojas de seguridad, ¿qué consultan? Esto, lo que consultan, y con base en estas cositas, colocan los números. Error. ¿Cuál es la diferencia entre ligeramente peligroso y peligroso? ¿Cuál es el criterio que yo tomo? Esta sustancia llamada etanol, ¿será 0 o será 1 en salud? Pues me emborracha, coloquémosle 1. No.
porque muy pocas compañías tienen la norma, la NFPA 704, propaganda, se puede ver. ¿Cuál? La NFPA 704, es más, uno dice que la NFPA 49, un momentico, la 49 fue una publicación que tenía la NFPA que ya no está disponible en internet, hay que comprarla en papel, que es un listado de sustancias químicas con el rombo de riesgos. ¿Ya? Esa es la 49. La 704 es como el ahora y ya se puede consultar en la página web de la NFPA. Y tiene que escribir y ya la puede consultar. Obviamente, claro, inglés no se puede, lo único que puede hacer es leer. No se pueden imprimir y no se puede copiar. ¿Ya? No lo intenten, ya lo intenté y no pude. ¿Ya? Y pues quedaba muy difícil. Me queda un poquitico. Otra inquietud. Y respecto a la otra, terminando porque lo que hice fue otro problema de competencia. Hay que tener... Vamos a... Tiene metodología. La metodología es que al final hacemos como la sesión de preguntas Por eso, y para que las diligenciamos como para tener un orden. Ah, bueno. ¿Les parece? Yo cumplo con la metodología. Muchas gracias. El cual debe ser entregado al final del evento. Damos la bienvenida a la doctora Yolanda Paredes Gaitán, coordinadora del proyecto de investigación de la Universidad de Emory, Escuela de Salud Pública, Departamento de Epidemiología de Atlanta, Georgia. Ella nos trae el tema de seguridad logística para la investigación. Específicamente en su conferencia nos hablará sobre el empaque y transporte del material biológico y de agentes infecciosos, una experiencia de investigación en Estados Unidos. Bienvenida, doctora Paredes. Gracias. Bueno, buenos días. Es un placer para mí estar aquí con este auditorio tan selecto, de caras conocidas, comitado. Gracias por su asistencia. La verdad es que para mí fue un ejercicio difícil tratar de definir los objetivos de la presentación, ¿no? Porque dentro del marco de lo que es la logística para el desarrollo sostenible tenía que meter este tema de una investigación y de la parte de lo que significa la manipulación de material biológico e infeccioso. Definitivamente, para yo poder hablar de la manipulación de material biológico o infeccioso, tengo que meterme con la legislación y toda la normatividad que existe en los Estados Unidos respecto a el empaque, etiquetado y transporte de material biológico y peligroso, infeccioso. Posteriormente, poder mostrarles la experiencia de lo que fue la investigación que estamos haciendo en estos momentos y cerrar un poquito la presentación con conclusiones en el ámbito del desarrollo sostenible, dónde encaja esto de la investigación, dónde encaja esto de transportar material infeccioso o material biológico. Me he trazado entonces como objetivos de la presentación que naveguemos por los componentes de lo que es el entrenamiento que se le da a las personas que manipulan o manejan material infeccioso, material biológico en Estados Unidos. Ese es un entrenamiento que por ley es obligatorio y que lo deben recibir investigadores, personas de almacenamiento, personas que transportan, personas de logística, deben recibir obligatoriamente este entrenamiento. Yo he extraído solo algunos puntos de este entrenamiento, es un entrenamiento largo, costoso, que ustedes lo encuentran por internet. He extraído parte de ese entrenamiento y lo voy a compartir con ustedes. Vamos a navegar un poquito por la regulación para familiarizarlos con esta regulación y ustedes se preguntarán, pero señora va a hablar de regulación gringa, ¿a mí qué me importa eso? A mí me importa la regulación en Colombia. Sucede que mucha de la regulación que en este momento está asumida por los norteamericanos es regulación que parte de las Naciones Unidas y las Naciones Unidas es la que da directrices que muchos países acogen para hacer su regulación. Entonces los puntos de encuentro seguramente van a ser muchos entre esa regulación y lo que tenemos aquí en Colombia. Vamos a entender un poquito lo que es la responsabilidad respecto al transporte de material infeccioso, material biológico en términos de sostenibilidad y vamos a identificar los pasos para el transporte de este material y cómo seleccionar adecuadamente el empaque y la etiqueta para el mismo. Sin querer ser minimalista y sin querer ser de una visión angosta con respecto a lo que es la logística, voy a compartirles un poco una anécdota que le pasó a mi perro. Mi perro es gringo, un perro que llevaba una vida muy buena en Estados Unidos, dormía en los sofás, tenía aire acondicionado, como todo perro gringo.
hasta que apareció en su vida el tema de la logística. Él se volvió un material biológico de transporte. Tuve que tomar la decisión de viajar, movilizar este animal de un país a otro, y tuvimos que entrar en el dolor de cabeza de encontrar el empaque adecuado, las etiquetas adecuadas, las normas que cubrían el transporte de este material biológico, que en este caso era un animal vivo, y cuáles eran las entidades que cubrían o que legislaban el transporte de este animal. Efectivamente surgieron infinidad de preguntas y, como cosa curiosa, de todas las instituciones a las que consultamos para ver cuál era la norma internacional para transportarlo, cada una me daba una información diferente, incluyendo la empresa que iba a transportar el animal, que en este caso era Delta. Incluso hasta certificado de nacimiento me pidieron del animal para poder ser transportado. Yo pensé que estaban equivocando y que estaban pensando en un niño. Le dije, mire, es un perro. No, sí, necesitamos el certificado de nacimiento del perro. En fin. Las instituciones que regulan esto, les decía hace un momento, los responsables de dar las guías o los lineamientos de cómo se debe transportar este material peligroso o material infeccioso, partimos de las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas tienen un comité de expertos encargado de reunirse y actualizar estas guías de lo que es el transporte de material infeccioso, material peligroso. Naciones Unidas es acogida por la mayoría de los países para hacer sus lineamientos, y estas normas son publicadas cada 2 años. De allí, en esos momentos, estamos en la 15ª edición, que ustedes la pueden conseguir en internet y que se puede bajar gratuita. Usted puede, en español, la encuentra en ambos idiomas, en inglés y en español. La otra agencia que se encarga de dar lineamientos es la Organización Internacional de Aviación Civil, que es la ICAO, sus siglas en inglés. Esta agencia partió inicialmente como una entidad independiente, pero debido a los buenos lineamientos que daban con la parte de aviación, las Naciones Unidas la acogió y le dijo, venga, trabaje conmigo. Yo ya hace parte de las Naciones Unidas. Ellos son los encargados de dar guías o lineamientos en la parte de transporte en aviación, en lo que tiene que ver vía aire, y son unas guías muy restrictivas en la parte de lo que tiene que ver con transporte aéreo. Esta normatividad es revisada cada 2 años. La IATAC, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, es una organización comercial que también lanza unas guías que son internacionalmente aceptadas, es publicada anualmente, es también muy restrictiva y es considerada en Estados Unidos como el estándar que nosotros seguimos para lo que es el transporte de material infeccioso. Entonces, esta información también la pueden encontrar por internet. Ya tiene 2 manuales, uno dedicado solo a material peligroso y otro dedicado solo a material infeccioso. Ya vamos a encontrar la claridad con respecto a estos conceptos: material peligroso, material infeccioso. Por último, tenemos el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, el DOT. Ellos también sacan lineamientos, ellos también sacan guías con respecto a cómo transportar, cómo empacar, cómo etiquetear todo este material. Tienen una oficina dedicada a la administración segura de material peligroso y son los encargados de regular esto en los Estados Unidos. Existe unas normas federales, lo que llaman el Código de Regulación Federal, o en sus siglas en inglés el CFR, que hablan específicamente del transporte de material peligroso. Se encuentra gratuitamente, usted entra a la página del gobierno de los Estados Unidos y encuentra la CFR 49, entre sus artículos 100 y 185, le da todos los lineamientos que debe seguir respecto a materiales peligrosos, y allí se incluye el material infeccioso. Es también basada en la UN, y el ejercicio que hicieron en el año 2007 fue que trataron de acoger todo lo que la IATA dice y todo lo que la ICAO dice y la metieron dentro del Código de Leyes Federales. El objetivo era que si ellos cumplían al interior, o sea, si lograban englobar todo lo que decían los lineamientos internacionales para aplicarlo a nivel local, pues de entrada ya los dejaba listo para moverse internacionalmente. Puede ser porque quisieran importar material biológico o porque quisieran mandar material biológico. La última revisión de esta fue hecha en el año 2006. Además de todas estas entidades que hemos visto, de las Naciones Unidas, de las agencias de aviación y el Departamento de Transporte de los Estados Unidos,
entran otras entidades a opinar y dar lineamientos y guías sobre el manejo de este material. Tenemos la Organización Mundial de la Salud, tenemos el CDC, que tiene una sede en Atlanta, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, tenemos la Organización Internacional Marítima y tenemos asociaciones de profesionales del transporte, asociaciones de profesionales de la salud, profesionales médicos, microbiólogos, etcétera, que también colaboran y participan en lanzar o en opinar y delinear qué se debe hacer para el transporte seguro de estos elementos. En un orden de ideas, entonces, Naciones Unidas da los lineamientos, las agencias de aviación las acogen y sacan sus propias guías. El Código de Leyes Federales lo que hizo fue agrupar todo esto en un solo documento. Entonces, viene la pregunta, ¿quién necesita toda esta teoría o por qué necesitamos nosotros conocer todo esto? El entrenamiento es obligatorio. Toda persona que vaya a manejar material biológico o infeccioso debe recibir este entrenamiento. Si ustedes observan, yo hablaba de que Naciones Unidas actualiza cada 2 años, la ICAO actualiza cada año. Si usted no está al tanto de estas actualizaciones, la posibilidad de que usted incumpla una norma es supremamente alta. De allí que la ley dice en Estados Unidos, personas que transporten material o manipulen material infeccioso deben entrenarse y certificarse cada 2 años. Deben recibir algo parecido a la primera parte de la presentación, a lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué tenemos que conocer esto? Definitivamente, para nosotros incrementar la posibilidad de manejar el riesgo, tenemos que incrementar la seguridad. El riesgo no es otra cosa que el producto entre la probabilidad y la consecuencia. Si nosotros disminuimos la probabilidad escogiendo un adecuado empaque, escogiendo la etiqueta adecuada y escogiendo el sistema de transporte adecuado, pues efectivamente estamos disminuyendo la posibilidad de riesgo. Si nosotros manejamos esto, ¿en qué nos va a redundar? No vamos a tener retrasos. En el caso del material biológico, para nosotros es mortal tener un retraso en el envío de un material biológico. Mucho de nuestro material biológico tiene que ser almacenado en condiciones de temperatura adecuadas para mantener la integridad de este tejido, para mantener la integridad del material biológico. Para nosotros un retraso puede reflejarse en la alteración de la cadena de frío que necesita ese material biológico, y a diferencia del sector productivo, donde si usted pierde un producto efectivamente va a perder dinero y de pronto hasta puede perder su puesto, en el caso del material biológico usted no puede recuperar el producto que perdió. No hay forma de recuperarlo. Cuando usted tiene un espécimen que viene de una investigación y que proviene de un paciente, si usted lo perdió, no tiene otra alternativa, está perdido. En el caso del sector productivo, los productos pueden rehacerse, ¿no? En último. Las multas. En esto la ley es muy estricta y desde septiembre 11, a raíz de la paranoia que se creó por las torres gemelas, esto cada vez es más restrictivo. Si ustedes recuerdan, después del evento de las Torres Gemelas hubo unos atentados con anthrax en los Estados Unidos, donde se mandó por correo silvestre esporas de anthrax al Senado de la República, creo que fue. A partir de ese momento las restricciones fueron mucho mayores y efectivamente las multas y sanciones se aumentaron. Hoy en día, cuando usted está en el aeropuerto, si usted hace bromas con respecto al terrorismo, le pueden dar 1 año de cárcel por hacer bromas. Cuando usted está en la línea para entrar a seguridad, si usted dice, traigo anthrax, solo por hacer una broma, usted va a la cárcel. Así se demuestre que usted no es terrorista, no tiene anthrax y lo que estaba haciendo era una broma. Entonces, si por una broma existen sanciones, ustedes se pueden imaginar por el resto de cosas. Perdón un momento. Entonces, se dice que para individuos las multas pueden ascender de $250.000 en adelante y para organizaciones son $500.000 en adelante, lo mínimo. Y en términos de lo que usted puede pagar por cárcel, empezamos de 1 año en adelante. ¿Cuál es la definición de esto? Entonces, para clasificar las sustancias, nosotros utilizamos la clasificación de las Naciones Unidas. Es muy sencilla, va de 1 a 9. Los números no son gratuitos porque los números son los que se usan internacionalmente. Cuando se ve una sustancia clasificada número 1, no tiene duda, es un explosivo. En nuestro caso, nosotros nos vamos a concentrar solo en las sustancias clasificadas como número 6, que son las sustancias tóxicas o infecciosas. Cuando hablamos de la clasificación de las Naciones Unidas, esta es la lista de clasificación.
En el caso del grupo 6 es donde encontramos las sustancias infecciosas, que las dividen en sustancias tóxicas o infecciosas. La dividen en el número 6.1, que es sustancia tóxica, y en el número 6.2, que es sustancia infecciosa. Repito, estos números no son gratuitos y son herramientas importantes para poder identificar más adelante empaque incluso. Pero cuando hablamos de transportar, nosotros tenemos que hacer una clasificación aparte de la de las Naciones Unidas y tenemos que hablar de clasificación de material biológico. Usted tiene material biológico, como en el caso de mi perro, que no es infeccioso ni es peligroso, pero es biológico, y tiene el material que es infeccioso. Todo lo referente a esto, decía anteriormente, lo encuentran en la Oficina de Transporte, en el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, y la norma que regula esta parte, la 49 CFR, que es el Código Federal, ratifica esta misma clasificación. Entonces, veamos la definición de sustancia infecciosa para saber qué vamos a clasificar como infeccioso. La diapositiva está muy llena de información porque es una definición, no la puedo cortar. Sustancias infecciosas, según la normatividad y según las Naciones Unidas, es la sustancia de la cual se sabe o se cree que puede producir infección. Lo que significa que si usted tiene la duda, es mejor que peque de exagerado a que peque por omisión y considere que esa es una sustancia infecciosa. Y que puede contener cualquier elemento, un virus, una bacteria, una riqueza, un parásito o un prión. Prión es un nuevo elemento que se metió en la biología. Prión es una cadena proteica, es un pedazo de proteína que puede, por cambios en el ambiente, convertirse y empezar a comportarse como un virus. Un ejemplo, un prión, es el virus de las vacas locas. El problema con el prión es que, como no se comporta como un bicho, es una cosa como intermedia entre un bicho sí o no, es muy difícil de controlar, es muy difícil de matar. Los priones necesitan temperaturas elevadísimas para poder ser inactivados y muchos de los sistemas que se utilizan en la industria no son suficientes para inactivar un prión. Entonces, prión se metió, es algo actualizado dentro de la definición porque, insisto, hasta hace unos años no se había identificado este elemento. Y es un elemento que puede afectar a humanos o animales. Cuando hablamos de sustancia infecciosa se divide en dos tipos, categoría A, categoría B, y cuando hablamos de la categoría A hablamos de sustancias que pueden enfermar o incapacitar a alguien y que pueden constituir una enfermedad no solamente para humanos, sino también para animales. Naciones Unidas internacionalmente identifica estas sustancias con estos números. Naciones Unidas 2814 se refiere a los que afectan a humanos y la 2900 se refiere a los que afectan a animales. Ustedes se preguntarán, deme ejemplos, yo no me voy a detener en esta diapositiva. Aquí hay algunos ejemplos de sustancias que se identificarían como categoría A. Un ejemplo, el virus del SIDA, otro ejemplo, el virus de la hepatitis B, que de pronto es el con el cual estamos más familiarizados. ¿Por qué? Porque es un elemento que puede producir incapacidad, puede producir la muerte, que son difíciles de controlar. En el caso de los que afectan a animales, también hay un listado allí. Un ejemplo que se me ocurre ahora, el virus de las vacas locas. Entonces, las leyes dicen en los Estados Unidos que el empaque que este tipo de sustancias infecciosas categoría A, que son las más peligrosas, debe ser un triple empaque. Las especificaciones del empaque para este tipo de sustancias las encontramos en la norma de la IATA, de la Agencia Internacional de Transporte Aéreo, en el número 602, se llama la norma 602 o el código de empaque 602 de la IATA, donde especifica cómo debe ser este empaque. En últimas, y hablando en lenguaje muy sencillo, el empaque es un empaque triple que debe haber pasado por procesos de certificación para ratificar que reúne todas las condiciones de un empaque seguro para este tipo de sustancias. Entonces se habla que hay un empaque primario que debe tener un sistema de sellamiento seguro, ya sea de rosca o de presión, que evite los derrames o evite los escapes, un material absorbente que sea lo suficientemente grueso para que recoja todo lo que hay al interior del primer empaque, un segundo empaque resistente y que garantice que el elemento a transportar se mantenga en posición vertical, el cual debe ser etiqueteado diciendo qué es lo que lleva allí, y un último empaque, un empaque externo que debe pasar por unos procesos de certificación para ratificar la resistencia que éste tiene para el transporte de este material.
Las etiquetas que se deben colocar, estas son las que las Naciones Unidas han delineado y estas son las que se han acogido en la reglamentación norteamericana. Debe llevar el signo de riesgo biológico, que es esta arañita, y efectivamente el número 6, que se refiere a la clasificación de Naciones Unidas como material peligroso, en este caso infeccioso. En nuestro caso, en la investigación, nosotros teníamos que hacer uso de hielo seco, y Naciones Unidas recomienda este tipo de señalización para hielo seco. Más adelante en una diapositiva me detengo un poquito a hablar de hielo seco. Y en el caso de material infeccioso tipo A, la norma especifica que si usted va a transportar en avión de carga, le permiten un límite entre 4 litros si hablamos de líquidos o 4 kilogramos si hablamos de sólido. Y si es un avión de pasajeros, le delimita 50 mililitros o 50 gramos. Cuando usted tiene este tipo de elementos infecciosos, debe colocar esta señal si usted está sobrepasando la cantidad que es permitida en un avión de pasajeros, para que quede claro ese material a ser transportado debe ser llevado a un avión de carga. Al final, el contenedor externo, que es el que termina enviándose, la norma incluso especifica de qué manera debe colocarse el etiqueteado sobre la caja. Debe llevar toda la información del que lo envía, la información de quien lo va a recibir, teléfonos, direcciones. Debe llevar el símbolo de riesgo biológico, el símbolo de hielo seco y el número de las Naciones Unidas del que había hablado anteriormente, donde dice si es riesgoso para animales o si es riesgoso para seres humanos. Me voy a detener más adelante a hablar un poquito de esta etiqueta, que es la etiqueta que se gana el empaque después de haberse certificado es seguro para transporte de este tipo de material. En el caso de la segunda clasificación, el material infeccioso categoría B, parece ridículo, pero la norma dice material infeccioso categoría B es aquel que no es A. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿cuáles son? En realidad la línea divisoria es muy frágil, es muy delgada entre saber qué es A o qué es B. Porque usted puede tener una bacteria que es infecciosa, pero en un momento dado se la pueden clasificar como B. Entonces, en estos casos la norma dice que usted tiene que reunir un comité de expertos que le definan si es A por la posibilidad que tiene de producir incapacidad o muerte, o si es B por la posibilidad que usted tiene de enfermarse, pero si le dan medicina no se va a morir ni va a quedar incapacitado. El número de identificación de las Naciones Unidas es el 3373 y debe llevar una etiqueta que diga sustancia biológica categoría B. Hasta antes del 2006, las sustancias A y sustancias B se les colocaba una etiqueta que decía material infeccioso, o lleva virus del SIDA, o lleva hepatitis B. Hoy en día eso se prohíbe. Y se prohíbe porque existe una ley en los Estados Unidos que protege la información de los pacientes. Usted puede ir a la cárcel si usted revela el diagnóstico de un paciente, si lo hace público. El colocarlo allí es como hacer público que esas personas que dieron esas muestras biológicas que van ahí en esa caja